Hola, seguimos con el problema 16 del tema de alcoholes y éteres, en el que nos piden que obtengamos dos alcoholes, el 3-fenil-3-pentanol y el ciclopropil-difenilmetanol, partiendo de un éster adecuado y de dos equivalentes de un reactivo de Grignard, magnesianos. Lo primero vamos a recordar un poco cómo se podía preparar un alcohol a partir de un éster y de dos equivalentes de un organometálico. Si tenemos un alcohol que tiene dos cadenas iguales, por ejemplo, imaginemos un alcohol que posee dos grupos R, que no voy a especificar, los voy a dejar en general, y un metilo, por ejemplo. Este alcohol se puede obtener a partir de un éster y de un organometálico simplemente desconectando estos grupos iguales. Las dos cadenas iguales del alcohol las desconectamos y elegimos como reactivos de partida un éster que tenga la tercera cadena, la diferente. A ese éster le podemos poner cualquier tipo de grupo, metilo, etilo, eso no importa, puede ser un éster de metilo, etilo, y las cadenas por donde desconectamos, que deben ser iguales, van a venir de un reactivo organometálico, puede ser un magnesiano, un reactivo de Grignard, y se requieren dos equivalentes para que se aporten ambas cadenas. Bien, la síntesis no requiere más que llevar a cabo la reacción en éter y de segunda etapa una hidrólisis ácida y eso ya nos va a rendir el alcohol final. Según esto vamos a ir desconectando los dos alcoholes que nos comenta el problema. En el apartado A tenemos un 3-fenil-3-pentanol, molécula de 5 carbonos que tiene en la posición 3 un fenilo, benceno como sustituyente, y también en esa posición 3 tiene un alcohol. Como podemos ver, este alcohol tiene dos cadenas iguales partiendo de su carbono, por tanto inmediatamente desconectamos esas dos cadenas y dibujamos el éster que va a llevar la tercera cadena, la diferente, y los dos equivalentes de magnesiano que van a ser bromuros de etilmagnesio. Bromuro de etilmagnesio, dos equivalentes. Primero reacción en éter, segundo agua ácida y tenemos el alcohol. Voy a dibujar unos pasos para recordar cómo iba el mecanismo, aunque en vídeos anteriores también lo he comentado. El éster va a reaccionar con un primer equivalente de bromuro de etilmagnesio. El magnesiano tiene un carbono polarizado negativamente y va a atacar como nucleófilo al carbono polarizado positivamente del aldehído, la carga hacia el oxígeno. Y esto nos va a empezar a formar el primer enlace carbono-carbono del alcohol final. Obtenemos un alcóxido. Aquí el enlace formado, en el que aportamos el etilo, el primer etilo al carbono del alcohol. A continuación, como se trata de un derivado de ácido carboxílico, pues cede el par el oxígeno, eliminando el metóxido. Se pierde el metóxido junto con el MgBr y se forma un intermedio no aislable que es una acetona. Una acetona. A continuación, esta acetona, mucho más reactiva que el éster de partida, vuelve a ser atacada por un segundo equivalente del organometálico. Igual que antes. Carbono del organometálico con polaridad negativa que ataca al carbono polarizado positivamente de la acetona para dar ya casi el producto final. Ahí aportamos la segunda cadena carbonada. Tan solo se requiere una última etapa de agua ácida para protonar el alcóxido. Y aquí en rojo dibujo los dos enlaces que se han formado en esa reacción. Reactivos organometálicos atacando a ésteres para formar alcoholes con dos cadenas iguales. En el apartado B nos dice que indiquemos cómo se forma el ciclopropil-difenilmetanol. Es un alcohol de un solo carbono que tiene un grupo ciclopropilo y dos fenilos unidos al carbono del OH, al carbono alfa. Y, como podemos ver, tenemos dos cadenas iguales, los fenilos, y por tanto desconectamos por ahí. Y la cadena diferente, la tercera, que es el ciclopropilo, se la dejamos para el éster. Más
dos equivalentes de un reactivo organometálico que va a tener de cadena un fenilo. De nuevo, en un segundo, pues hacemos un pequeño esquema del mecanismo, de cómo el organometálico, que tiene de cadena un fenilo, el carbono del fenilo tiene delta menos y ataca como nucleófilo al carbono del éster, polarizado positivamente. Y ahí empezamos a formar el primer enlace carbono-carbono. Y ahora, como siempre, en los derivados de éster se produce la cesión de uno de los pares del oxígeno, sacándole tóxido. Y esto nos genera una cetona. Aquí el enlace que hemos formado con el fenilo. Bien, y una vez que tenemos la cetona, volvemos a atacar con el segundo equivalente de reactivo organometálico, el segundo equivalente de bromuro de fenilmagnesio. Ataca al carbono polarizado positivamente de la acetona, la carga hacia el oxígeno y nos queda el alcóxido, que a continuación, sin más que añadir agua ácida, nos da el alcohol final. Era el producto que el problema nos pedía obtener.